Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y les voy a capaz adelantar un poquito. Vamos, tal vez muy pronto para hacer una especie de recomendaciones. Con respecto a finales, ¿sí? Cuando rindan los finales, tengan las condiciones al día, que después creo que ya saben, cuotas, certificados pago y todos los cuestionarios realizados, ¿sí? Para que no tengan una serie de complicaciones que hoy lo están viviendo muchos de los alumnos cuando dicen, nunca lo dijo. No, ¿cómo es eso que nunca lo dijimos? No, 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 no. Se los dicen sus representantes, se los dice el docente, los decimos constantemente. Y más de todo, cada representante sabe, ¿no? Que los alumnos deben reunir ciertas condiciones administrativas que la otra parte la maneja el docente, pero la parte administrativa eso lo manejan ellos. Yo solamente veo quién es el alumno que está en condiciones y le digo, bueno, tal alumno se comunica y le envío la contraseña y va a poder ingresar al campus, ¿sí? Bueno, capaz nos adelantamos mucho, pero es bueno hacerlo, recordarlo de manera constante, ¿sí? Volviendo a nuestro tema, nosotros ya abandonamos organizaciones, ya vimos empresas también, vimos documentos comerciales. Iniciamos la semana pasada una parte bastante importante para nuestra función, ¿sí? Que es administrar qué caminos debemos iniciar en este proceso. Siempre nos vamos a estar basando en ese proceso administrativo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace muchísimo tiempo? Y yo les dije, ese proceso nos permite a nosotros organizar nuestra tarea, ¿sí? Cuando tengamos que ejercer. ¿Recuerdan las etapas? Planificación, ¿sí? Organización, ejecución y control. Esas etapitas nos van a permitir a nosotros llevar adelante todo este camino que tengamos que tal vez asesorar o ustedes mismos tal vez quieren ser emprendedores o son emprendedores, no lo sé, y quieren iniciar en este camino teniendo herramientas, como decimos siempre, ¿sí? Bueno, hoy vamos a conocer cómo tendríamos nosotros que iniciar esta tarea aplicando la administración, pero en este caso financiera, ¿sí? A ver, nos retrocedemos un poquito en el tiempo también. Cuando una empresa desea iniciar, bueno, a producir o está por lanzar un producto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, creo que se los he comentado hace mucho, hacer estudios de mercado, ¿sí? Para conocer las preferencias, los gustos de esos consumidores a donde nosotros nos queremos insertar. Para eso, también lo hemos establecido, debíamos conocer cuáles son los requisitos o aquello que se viva en esa provincia. Más que todo, a ver, sueldos, ¿sí? Que es un aspecto muy importante si esos consumidores están en situación para que puedan adquirir esos productos o nosotros ingresar, ¿sí? Eso pasa a nivel tal vez nacional, a nivel provincial, bueno, no, porque nosotros medianamente sabemos los gustos, las preferencias, tenemos la competencia y analizamos, ¿sí? Eh, bueno, a los consumidores. Pero es muy bueno hacerlo para tener después una serie de estadísticas de cómo iniciamos y cómo fuimos evolucionando. Luego fíjense que tenemos una serie de pasos, que acá los estamos viendo, ¿sí? Que es evaluar las condiciones actuales. Supónganse que nosotros ya estamos en plena actividad y, a ver, ¿dónde estamos parados? Decimos. Primer paso, ¿quién va a estar acá presente? Seguro ustedes, ¿sí? Analizando y tomando como referencia el proceso administrativo, ¿verdad? Que decíamos, planificación, ahí mismo vamos a estar nosotros participando y vamos a ser parte de esa reunión. Vamos a conocer cuáles son
los gastos que tiene la empresa, ¿sí? Como para ir viendo si nosotros estamos en condiciones monetarias, tal vez de lanzar algún nuevo producto o directamente continuamos con los mismos productos y esperamos un tiempo para lanzar un producto, ¿sí? Tenemos que conocer los costos de operación, ¿sí? Acá, ¿qué serían? Después más adelante vamos a hablar de costos y cómo nosotros los vamos a obtener, ¿sí? Pero en este caso, los costos de operación son los que tienen que ver cómo cada actividad tiene, por supuesto, su gasto, su platita, vamos a decir, para poder llevar adelante una actividad. Vamos a tener en cuenta esos costos. También cuando yo dije condiciones en las que me presento como empresa, tengo que tener muy en claro cuáles son los costos fijos también que tengo, ¿sí? Y también los costos estos variables. Hay una serie de operaciones sencillísimas para hacerlo que lo vamos a aprender en unos días, ¿sí? Son operaciones tal vez de sumas, restas, van a ver que no es nada complicado. Sí, es necesario conocer los ingresos, ¿sí? Que nos va a permitir también plantarnos, decimos, ¿sí? Y poder determinar una situación que es importante, que es la rentabilidad, ¿sí? A ver si nosotros podemos iniciar este camino o directamente esperamos y retrocedemos y vamos con otro tipo de actividades, ¿sí? Por eso en este caso la presencia de un licenciado en administración o tal vez un auxiliar lo puede realizar, ¿sí? Después, otro de los pasos que debemos tener presente es hacer los presupuestos, ¿sí? A ver aquí, ¿recuerdan ustedes cuando vimos documentos comerciales y dijimos que teníamos un documento que nos servía a nosotros para hacer los presupuestos? Bueno, ahí miren cómo vamos a ir relacionando todos los conceptos en algún momento. ¿Qué significaría hacer un presupuesto? Supónganse, vamos a ir al área que ustedes realicen esta actividad, ¿sí? Bueno, vamos a fijar los montos que son, que están relacionados con los gastos de cada una de las áreas que forman su empresa, ¿sí? A ver, no sé, tomemos un ejemplo, una empresa de agrícola. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Donde en ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles serían los montos que se utilizan en la parte administrativa, en la parte de producción, en la parte de materias primas, ¿sí? Vamos a tener digamos, como una especie de guión, ¿sí? Así podemos mencionar, de todos esos gastos que son necesarios, ¿sí? Sí, después vamos a ir haciendo un seguimiento, por supuesto, de todas las acciones que vamos realizando. Eso es muy oportuno hacerlo para nuestro mayor control y cuando nos soliciten desde los niveles superiores, tengamos todos los papeles para ser presentados. Fíjense que acá hablamos de registrar todos los movimientos. ¿Cuáles serían todos los movimientos que en una empresa suceden y que nosotros participamos? Bueno, serían todas aquellas entradas de dinero, aquellos gastos que nosotros utilizamos y también vamos a tener aquellas que nosotros utilizamos para comprar materia prima, hacer los con los pagos de los empleados, de los recursos humanos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta toda la actividad que vamos realizando diariamente, ¿sí? Después vamos a ir especificando más todavía, ¿no? Aquí tienen algunas de estas actividades que tienen que ver con las entradas y las salidas, ¿sí? Fíjense, están las ventas, los pagos que ustedes van a ir haciendo tal vez en una función que vamos a ver en unos, o tal vez hoy o la próxima,
los pagos que vamos a hacer a los proveedores, ¿sí? Y que después, cuando nosotros llevemos el control por parte de contabilidad, vamos a analizar estas situaciones, ¿sí? Supónganse, hagamos los libros diarios, ¿sí? Luego, cuando hagamos las mayorizaciones, hagamos un balance de cuál es la situación que tiene nuestra empresa y poder conocer si obtuvimos mayores ganancias o pérdidas y replantearnos esta situación, ¿sí? Bueno, eso vamos a verlo. Falta un poquito, falta todavía, pero lentamente van adquiriendo muchos conceptos necesarios para cumplir, ¿no?, esta actividad que ustedes han elegido y que, bueno, a mí también me agrada, ¿sí? Otro concepto que debemos también tener presente, fíjense que es monitorear, decimos, todo lo que tenga que ver con los flujos de caja. Ay, empezamos a incorporar palabritas tal vez nuevas, pero es muy sencilla. ¿Qué significa caja? ¿No? Es todo el dinero que nosotros tenemos disponible que tal vez fueron obtenidos por los pagos, ¿sí?, que nos realizaron o tal vez nosotros hemos cobrado a los diferentes clientes, si así fuese la empresa donde ustedes ejerzan, ¿sí? Después tenemos un aspecto que nosotros sí lo realizamos, que son las proyecciones, ¿sí? En este caso es a través de ese proyecto que hemos iniciado, fijamos objetivos. Hicimos ventas, ¿sí? Y también vamos a fijar a ver en un principio cuáles serían las ganancias estimadas con ese producto que nosotros dijimos, bueno, este producto es totalmente innovador para la zona donde yo estoy viviendo y a través de ese estudio de mercado que hicimos arrojaba que nuestro producto podía tener una gran cantidad de clientes, en este caso, o consumidores, que para nosotros serían potenciales, ¿sí? Hasta que veamos en realidad si es así o no, ¿sí? Luego vamos a analizar, por supuesto, los riesgos. Siempre los tenemos presentes para tratar de subsanar situaciones, ¿sí? Y que la empresa no tenga tantas pérdidas, por supuesto. ¿Qué sería? Vamos a utilizar y vamos a tener una serie de medidas preventivas, ¿sí? Tal vez fijamos que esos productos tenían un gran alcance, pero ese producto fue lanzado en una situación económica tal vez muy complicada. Bueno, no, ese producto no tuvo grandes ventas, ¿sí? Podemos manejarlo de esta manera. Es muy importante conocer, como dijimos recién, la situación en la que se presenta nuestra empresa y a partir de allí ver las respectivas proyecciones. Sí, fíjense que este es nuestro trabajo, por supuesto, y todos los que vamos a ir mencionando, es hacer una serie de previsiones. Bueno, acá vamos a hablar de una palabra que tal vez nos asustan, ¿no?, que son las auditorías, ¿sí? Si nosotros llegamos a trabajar en alguna organización, supónganse, a nivel nacional o provincial, estas auditorías se realizan con un determinado organismo, quienes solicitan que el área, tal vez nosotros o el área de recursos humanos, entregue toda la documentación que nosotros tenemos, porque se ha observado una serie de irregularidades, ¿sí? Y bueno, hay que subsanarlas. Si vamos por el área de recursos humanos personal, que tal vez no está en blanco todavía, ¿no? Tenemos ese personal que está en una situación, bueno, complicada, lo tenemos que rever. Hay unas situaciones de impuestos
puestos, supónganse. Tenemos personal que no es considerado, no se, su presentismo no está totalmente calculado, hay irregularidades, hay personal, supónganse, que solicitó licencias y no fueron registradas, ¿sí? En esa área. En nuestra área, bueno, van a ver tal vez pagos que no se han realizado, cobros, tenemos proveedores que nos están solicitando su pago, bueno, analizar esas situaciones. Y si es de nuestro trabajo interno, llamamos auditoría a esas visitas o solicitar a cada una de las áreas que nosotros vamos a tener a cargo que nos presenten todos aquellos trabajos que hemos solicitado, ¿sí? Auditar sería como buscar comparar, ¿sí? Solucionar en algún momento situaciones y trabajos que no se han realizado. Bueno, si nosotros tenemos a cargo en este caso una función muy importante, podemos realizar estas auditorías, ¿sí? Si estamos desde la otra mirada, nos van a solicitar presentar determinados trabajos, ¿sí? Que fueron solicitados con un tiempo y que ya ha pasado, ¿sí? Puede ser. Vemos, vemos las dos situaciones que podríamos llegar a vivir, ¿sí? Porque nosotros vamos fluctuando en nuestro trabajo, ¿sí? Después hay otro aspecto que también es muy importante, que ya tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? En este caso, nosotros desde nuestro rol podemos acompañar, ¿sí? Porque ustedes recuerden que tenemos comunicación con nuestros niveles superiores y pueden consultarnos y también pueden pedirnos asesoramiento, pero las decisiones últimas son tomadas por ellos en base a nuestro trabajo, ¿sí? En cuanto a las tomas de decisiones basadas en los datos que nosotros hemos otorgado, ¿sí? A los niveles superiores, va a llegar el momento de decidir, bueno, iniciamos determinado proyecto, tenemos el personal suficiente, tenemos las materias primas, comenzamos a producir, ¿sí? Ese puede ser también. Profundizando un poquito más, si queremos incorporar a otra persona más que trabaja en las diferentes organizaciones, tenemos que ver si el personal que está trabajando con nosotros presenta las condiciones, ¿sí? En este caso vamos a incorporar el papel también de un auxiliar en seguridad e higiene, en este caso, ¿sí? Porque ellos también nos acompañan en nuestra empresa, ¿sí? Para analizar situaciones que vivan los trabajadores, ¿sí? Acá en una empresa vamos a encontrar, como saben, diferentes protagonistas que, bueno, hacen que la empresa pueda funcionar de manera correcta. Lo mencioné a esa área porque también puede ser que tengamos auditorías en ese aspecto, ¿sí? Vamos a ver acá, cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ay, bueno, miren qué situación estamos acá. Si nosotros hemos pagado o no, o tenemos todos los impuestos al día, sería en este caso, que también sirven y que nos van a solicitar en caso de alguna auditoría, seguro. Esa es una situación donde tal vez nosotros vamos a estar encargados de llevar adelante esta actividad, ¿no? Tener al día todos los pagos, todos los impuestos, ya sean nacionales o tal vez sean provinciales, tener los sueldos también al día, ¿sí? Todos los requerimientos que permitan, ¿no? Bueno, que nuestra actividad la podamos realizar de manera correcta, ¿sí?
Luego tenemos otro aspecto más. Fíjense, en este caso, ¿cómo harían ustedes lo óptimo? Yo creo que todos buscamos que nuestra actividad la realicemos de manera favorable y que ese negocio que iniciamos tengamos muchísimo éxito. Sí, por supuesto es lo que nosotros buscamos, me imagino, ¿sí? ¿Cómo deberíamos nosotros manejar este momento? Deberíamos tener en cuenta esta serie de pasos que después nos vamos a ir conociendo lentamente a cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a tener principalmente que el personal sea el correcto. Bueno, esa área se encarga de recursos humanos, ¿sí? De poder seleccionar aquellos perfiles que se adecúen a todo lo que nosotros como empresa estamos necesitando. Ese es un aspecto, ¿sí? Después necesitamos que ese personal tal vez más antiguo, si no es, no estamos buscando personal, también esté capacitado, ¿sí? Si no es así, el área correspondiente de recursos humanos va a ser el encargado de programar, diagramar espacios y tal vez a ustedes lo soliciten para dictar alguna capacitación, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para hacerlo. No es nada complicado, van a basarse en cuanto a lo que ustedes conocen, ¿sí? Si es que es esa la capacitación que se está necesitando, ¿verdad? Dependerá. Sí, fíjense que es muy bueno analizar en este caso cuál es el rendimiento que estamos teniendo como empresa. ¿Es favorable? ¿Sí? ¿O hay algunos aspectos que tendríamos que reverlos? ¿Sí? Sí, fíjense que muchas veces para hacer nuestro trabajo tal vez más ordenado, planificamos diferentes reuniones, tal vez semanales, quincenales, para tener un contacto con el personal que nosotros tenemos a cargo y también para ir conociendo el avance o el retroceso de ese personal y del proyecto que tenemos en marcha, ¿sí? Acá sí, en este caso, cuando hablamos de controlar el inventario, sería todo lo disponible, todo lo que nosotros hemos solicitado o lo que tenemos que solicitar, lo vamos a plasmar en una serie de documentos y por eso es necesario que estén presentes todas las personas implicadas en esta actividad. Vamos a controlar, por supuesto, el dinero que está disponible, el capital en este caso, y vamos a analizar cuáles serían las deudas que nosotros tenemos más cercanas y en este caso hacemos un seguimiento de vencimientos para evitar, por supuesto, situaciones donde nos tengan que auditar y nosotros no tengamos todo al día, ¿sí? Después sí es muy oportuno que nosotros o ustedes en un futuro puedan trabajar en esta área de preparar presupuestos anuales. Sería todo aquello que la empresa, ¿no? Quiere llevar adelante y va solicitando diferentes precios a diferentes proveedores y que algunas veces cuando tenemos que seleccionar esos proveedores, que es el tema que nosotros tenemos pendiente por ver, tenemos que tener una serie de aspectos, ¿sí? A ver, primero, conocer cuáles serían aquellos proveedores que nos ofrecen precio, calidad, seguro, ¿sí? Que es súper importante ese aspecto, ¿no? Nunca comprar productos que no presenten este aspecto fundamental que es un seguro, porque podemos llegar a recibir mercadería defectuosa y que podemos tal vez devolverla, ¿sí? Si es que son los parámetros que nosotros hemos fijado, hemos firmado con ese proveedor, ¿sí? Pero es muy oportuno
que cuando nosotros seleccionamos un proveedor, tengamos en cuenta este factor, ¿sí? Después, precio, calidad, tal vez esos sean aspectos que los podemos ir manejando. Cuando tengamos que tener presente los proveedores, bueno, tenemos que estudiar la cantidad de proveedores que hay, documentación también que es propia, en este caso, de los proveedores y que nosotros se la vamos a solicitar. Ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Voy adelantando tal vez algunos temas. Llevar a cabo una gestión financiera integral. O sea, hacer un estudio profundo. Sintetizando, ese es el trabajo que vamos a hacer. Manejar los riesgos siempre. Desde un principio nosotros vamos a estar observando cuáles son los pasos que vamos dando y cuáles son las situaciones riesgosas que podríamos llegar a vivir, ¿sí? Para lograr medidas de prevención, decíamos, que esa empresa no vaya a pique, como se sabe decir, ¿sí? Y algo muy importante que nosotros tal vez lo tomamos como último aspecto, ¿sí? Que es cuál es la atención que estamos brindando a esos consumidores que nos están eligiendo, ¿sí? Ese es un aspecto muy, muy importante. Hay una medida que nosotros, yo creo que se las comenté, creo que sí, cuando hablamos de las estructuras organizacionales, vamos a tener, ¿se acuerdan las que nosotros vimos, las comunes, las estructuras de pirámide, que era la más conocida, lineal, ¿se acuerdan? Bueno, hay un aspecto en este caso donde hablamos de pirámide invertida, donde en la base tomamos como primordial la opinión que tienen nuestros clientes y en base a esa opinión se va haciendo un trabajo, ¿sí? El último paso son los niveles superiores. Y es una muy buena manera de trabajar. ¿Nosotros para quién producimos? ¿Para quién trabajamos? Para los consumidores, ¿verdad? Y constantemente estamos buscando formas de que ellos compren el producto, de que lo sigan eligiendo de manera constante, ¿verdad? Es así. Entonces tenemos que trabajar para ellos, ¿sí? Y también, fíjense cómo se relaciona este aspecto de la atención al cliente cuando capaz que ustedes tengan que ser evaluados por parte del área de recursos humanos, la opinión que tiene el cliente también se lo toma, ¿sí? A ver cómo ustedes han atendido en alguna situación, si han podido solucionar algún inconveniente. Y también es un factor a considerar en las evaluaciones de rendimiento, ¿sí? Cuando veamos algún aspecto de recursos humanos, se lo voy a mencionar, ¿sí? Pero se tome en cuenta, ¿sí? Y así ustedes pueden lograr ascensos, ¿sí? Vendría a ser que la empresa les dé posibilidades de hacer carrera, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Qué oportuno que nosotros no estemos estáticos en una determinada función por años, ¿no? Que den esa posibilidad de crecimiento, ¿sí? Y que significaría un aspecto muy importante en la parte monetaria, ¿no? Por supuesto, es así. Así tiene que ser, para que ustedes logren un avance, pero en este caso hay veces que tenemos que estar capacitados, ¿no? Para desarrollar esas funciones. Fíjense aquí, ¿cómo ustedes podrían, en este caso, evaluar el rendimiento que está teniendo la empresa o el negocio donde ustedes estén cumpliendo, o el emprendimiento? También lo vamos a tomar ese aspecto, ¿sí? Bueno, lo primero que debemos nosotros conocer, a ver si nosotros pudimos satisfacer, ¿sí? Las necesidades que tenían nuestros clientes.
Vamos a tener en cuenta la parte monetaria, ¿sí? ¿Tuvimos grandes ventas? ¿En qué época? ¿Por qué? ¿Qué productos? ¿Sí? Tal vez ese aspecto nos da a nosotros armar el stock que siempre tenemos que tener disponible, porque esos son los productos que tienen mayor salida, ¿sí? Ya sea por precio, por calidad, o porque la empresa ha lanzado una serie de promociones, ¿sí? Son ejemplos que podemos llegar a tomar y que las empresas lo utilizan para analizar ese rendimiento que estamos teniendo, ¿sí? Después es muy oportuno no solo ver aspectos positivos, sino también los aspectos negativos que estamos viendo. Aspectos positivos nos permite crecer y mantenernos. Aspectos negativos sería replantearnos, tener que ver cuál es el personal o en qué sector no estamos haciendo nuestra actividad de manera favorable, ¿sí? De manera correcta, ¿sí? Y también podemos analizar en este caso los resultados, ¿sí? ¿Fueron los esperados los que nosotros en un tiempo dijimos a través de las proyecciones? ¿Las pudimos llevar adelante o tal vez no? ¿Sí? Es ir analizando todos nuestros movimientos de manera diaria, ¿sí? Y las reuniones que yo les digo que se realizan de manera mensual, quincenal, dependerá como ustedes tengan organizado, ¿sí? Su trabajo. Cuando mayores reuniones tengan, es mucho mejor porque pueden ir teniendo un seguimiento, ¿sí? De aquel proyecto, tener muy en claro quién es el personal que está trabajando y a la vez pueden ayudar al área de recursos humanos, ¿sí? A, a tener un control de ese personal, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Cuando se hacen las evaluaciones, seguro que aquel jefe de personal o aquel supervisor o aquella persona que tiene un cargo superior, siempre se solicita la presencia, ¿sí? Para que nos muestre la realidad, ¿no? Porque ellos son los que comparten de manera cotidiana con los trabajadores. El área de recursos humanos puede hacer una mirada, puede hacer visitas, ¿sí? Pero no es constante el trato, ¿sí? Aquí fíjense que tenemos que considerar cómo evaluar, decíamos, ese rendimiento. Bueno, aquí llegó el momento. Tenemos que tener una serie de indicadores que más en este tiempo los vamos a analizar y vamos a conocer qué es cada uno y qué haríamos nosotros con estos indicadores. Fíjense, el primero. Número de productos o servicios en venta. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer el próximo tema, ¿no? Que es análisis de stock. Conocer todos los tipos de stock que existen y cómo nosotros podríamos manejarnos teniendo en cuenta los productos disponibles y aquellos que tienen mayor salida, para que nunca no haya faltantes, ¿sí? Hay unas formulitas, creo que les conté, donde nosotros vamos a establecer un tiempo, ¿sí? Que se llama cadencia, que no puede llegar a suceder que no tengamos productos disponibles para la venta y también desde nuestro rol nos van a solicitar cuál es el tiempo estimado que podemos llegar a solicitar nuevos productos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en cuanto a números de productos o tal vez en este caso servicios más se adecua a los productos disponibles. Conocer los precios de los productos, bueno, acá nosotros vamos a analizar y conocer en cuanto ese producto, ¿cuánto cuesta? ¿No? Producirlo, la materia prima, ¿sí? Vamos a tener en cuenta
para darle un precio y vamos a adecuarlo a la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y después también tenemos que ver si ese producto va a ser para distribución, tal vez para minoristas, para mayoristas, ¿sí? Bueno, aquí ahí nosotros vamos a hacer una reducción de esos precios para poder tener mayores ventas, por supuesto. Un aspecto muy importante, ¿cuáles son la cantidad de clientes que nos han elegido? ¿Sí? Gustos, por preferencia, por costumbre, tal vez, ¿no? Puede ser, ya son clientes de años y ya conocen nuestro modo de trabajo, conocen nuestra calidad y nos eligen de manera constante. Hay que conocer cuáles son los clientes y qué ellos necesitan. Volumen de ventas. Ustedes lo pueden llevar adelante, ¿sí? Desde que inicia nuestro año laboral, ir haciendo estadísticas, qué productos fueron los que tuvieron mayores ventas, cuáles no, dónde hay que reforzar, por qué, qué pasó, ¿no? Y bueno, ir teniendo ese control a través de estadísticas y haciendo proyecciones. Margen bruto de utilidad. Bueno, nosotros acá vamos a tener en cuenta si esos productos que nosotros vamos a lanzar o tenemos disponibles están cumpliendo su determinado rol. ¿La gente los elige de manera constante o tal vez no? ¿Sí? Flujo de caja. En este caso tiene que ver dinero disponible, ¿sí? Los gastos que estamos teniendo, ¿sí? Acá hay que replantear. Se hacen reuniones para analizar los gastos que tenemos de manera mensual y después se hacen esas proyecciones y en base a las proyecciones vamos trabajando, ¿sí? Costos de venta, ¿están adecuados a la realidad que estamos viviendo? O tal vez esa empresa está en una situación bastante complicada y empieza a realizar promociones o tenemos productos que tal vez están por vencerse y no se venden. Hacemos, ¿no? Una promoción, disminución de precios, hacemos tal vez a los mayoristas eh, un, una gran disminución de precios para que salgan rápido y esos productos nosotros tal vez no los tengamos que desechar en ese caso. O si no, otro aspecto, antes que suceda este caso, muchas empresas, tal vez alimenticias, si fuese el caso, hacer donaciones, ¿sí? Para que ese producto, bueno, no se pierda. Depende la empresa. Lo más importante que nosotros vamos a analizar las ganancias que hemos tenido, ¿sí? En esas proyecciones que hemos realizado, ¿se pudo observar? ¿Llegamos al objetivo o tal vez no? Habrá que verlo, ¿sí? Y en base a esos resultados, nosotros seguimos haciendo nuestro estudio desde nuestra parte de administración, ¿sí? Es amplio el trabajo que debemos realizar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes me dirían, y bueno, si vos me dijiste que íbamos a basar nuestra actividad teniendo como referencia el proceso administrativo, sí, lo vamos a hacer, ¿sí? Esa es nuestra, digamos, nuestra medida, ¿no? Nuestra matriz para hacer nuestro trabajo, sí, así lo vamos a hacer. Fíjense, vamos a ir viendo paso a paso. ¿Cómo podríamos trabajar en este caso? Planificamos, ya hicimos reuniones periódicas, tenemos la situación controlada, digamos. ¿Cuál es el momento? Nos organizamos ya, hay que ponernos en acción, diríamos, ¿no? Que es ejecutar el trabajo que vamos a llevar adelante. Y si hicimos una muy buena planificación, hicimos una muy buena organización, ¿cuál es el fin?
que nosotros no tengamos imprevistos y situaciones que tal vez no las hemos contemplado y que hagan que nuestro proyecto tenga que volver, retroceder, ¿sí? Bueno, entonces estas etapas hay que hacerlas de manera muy, muy ordenada. Luego sí, fíjense, cuando tenemos que hacer un control de inventario, ¿sí? Que lo vamos a ver, como dije, a través del control de stock, que tenemos muchos medios para elegir cuál es el más adecuado a determinada situación, ¿sí? Ustedes van a ver un abanico, ¿no? Cada empresa puede ir eligiendo, este es el que más se adecua a nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a conocer, como les dije, Pareto, ¿sí? Que es métodos ABC, que consiste en organizar los productos en diferentes categorías, ¿sí? Por eso recibe el nombre A, B y C. Vamos a ir categorizando en aquellos que son muy necesarios y que tal vez son muy caros, aquellos que tienen un costo tal vez medio y aquellos que tienen, bueno, un costo tal vez bastante, bastante bajo, ¿sí? Se eligen ¿por qué? ¿Cuál es el factor? Ese se llama 80-20. Luego, cuando hacemos en este caso, podemos trabajar Just in Time, que es uno, no se utiliza bastante, es justo a tiempo sería, ¿no? Después tenemos el método de Wilson, ¿sí? Que el método de Wilson es muy favorable, es muy preciso, porque tenemos una serie de formulitas donde nosotros tenemos esos parámetros para no quedarnos sin mercadería, ¿sí? Y después tenemos otros tal vez un poquitito, tal vez más nuevos, y que sí los vamos a ver, ¿sí? Que es el método web, ¿sí? Después tenemos el método FIFO, ese es un poquitito más antiguo, pero los vamos a conocer, ¿sí? Es práctica. ¿Cómo deberíamos llevar el control de inventarios? Fíjense, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a llevar los registros correspondientes de cada uno de los productos, ¿no? Que ustedes venden o que la empresa está vendiendo. Van a tener que evitar los desabastecimientos que yo decía, por eso es necesario utilizar cada uno de estos métodos que yo les contaba, ¿sí? Evitar que esos productos que tienen mayor salida no los tengamos disponibles. Imposible que suceda. Esas ventas, tal vez podemos decir, bueno, en la próxima semana los vamos a tener, ¿sí? Pero ya perdimos un cliente. ¿Sí? No, tenemos que hacer un muy buen trabajo y tener esos productos disponibles. Prevenir la pérdida de potenciales clientes. Bueno, ahí los dije, ¿no? A través de ese método de Wilson, con esas fórmulas, nosotros evitamos que tengamos, bueno, desabastecimiento de productos y que si no tenemos los productos, perdemos clientes, ¿no? Bueno, y esto hace a un recurso que vimos, ¿se acuerdan? Recurso intangible a la imagen de la empresa. No vayas a esa empresa, no compren en esa empresa porque no tienen los disponibles. No. Y también tiene que ver, se evalúa la persona que ha trabajado. ¿Cómo no teníamos disponible? Y el área correspondiente no tuvo en cuenta, miren todo lo que implica, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a conocer. Determinar el tiempo estipulado para el envío de los productos. Bueno, a ver, podemos tomarlo desde dos aspectos. Desde que nosotros solicitamos ese producto que va a estar disponible para su venta, o tal vez si nosotros realizamos envíos en ese caso.
Hoy en día está mucho más rápido, ¿no? Todos los tipos de envío, así que en ese aspecto no va a haber muchos problemas, ¿sí? Está muy actualizado todo. La entrega de los proveedores, el tiempo estimado que nosotros hemos fijado en ese caso, ya hemos firmado un contrato con ese proveedor para que las mercaderías estén en un tiempo establecido, ¿sí? Pero para eso tenemos que estudiar a los tipos de proveedores y cómo dirigirnos hacia ellos. Nos vamos a analizar también, bueno, en unos días nada más, ¿sí? Falta, pero a medida que vayan incorporando vocabulario, situaciones, ¿sí? Nos vamos introduciendo más en cómo podríamos administrar una empresa. Ay, miren acá. Qué aspecto que muchas veces no lo contemplamos, que es el control del dinero que tenemos disponible para determinadas compras de materia prima, que muchas veces le sucede a los emprendedores, ¿sí? Tal vez en una empresa en sí, donde ya hay un personal que está destinado a esta actividad, no suceda tanto, ¿sí? Sí, es muy oportuno ver las deudas que tenemos, tal vez impuestos, tal vez tenemos deudas con proveedores, que para nosotros, cuando tengamos que hacer nuestros libros diarios, va a suceder, ¿no? Y van a figurar algunas situaciones de mora, ¿sí? De demora, ¿no? O demora por no haber pagado a esos proveedores en tiempo, por supuesto, establecido. Los presupuestos que ustedes los han realizado, ¿los tienen para observarlos y hacer un balance al finalizar el año? Bueno, esta es actividad que van a llevar ustedes adelante, por supuesto, ¿no? Y fíjense que es necesario utilizar la planificación financiera que vimos nosotros. Es nuestro medio para llevar adelante nuestra actividad. Miren acá, que se evitarán sobrecostos, por supuesto, y lo peor son los contratiempos, ¿sí? No tenemos tal vez ese producto, no hemos pagado el proveedor no nos va a traer nuestros productos, imposible que suceda esta situación. Gestión financiera integral. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el fin que tiene? Bueno, ustedes pueden estar a cargo de controlar, ¿sí? Y llevar, por supuesto, la administración de ese negocio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos llevar o qué deberíamos considerar para realizarlo? Bueno, todo lo mencionado tenemos que tener en cuenta los disponibles, o sea, hacer un muy buen análisis de control de stock, ¿sí? Que en ese caso vamos a ver disponible y el precio que tiene ese proveedor, o directamente hacemos una nueva búsqueda de un proveedor. Este proveedor no nos entrega los productos en tiempo establecido. Bueno, no, ese proveedor hay que cambiarlo. No estamos cumpliendo con los resultados que se habían planteado, ¿sí? Bueno, eso también es un trabajo conjunto en este caso. Tiene que haber una total coordinación, ¿sí? Para que podamos llegar, por supuesto, a resultados. Después hay un aspecto también muy importante y que deberíamos tener muy presente, que son los riesgos. Lo mencionamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos y para qué nos van a solicitar nuestra función? Bueno, para minimizar esas situaciones complicadas que puedan surgir. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, controlar, por supuesto, los costos, vamos a controlar los gastos, tal vez disminuir
esos gastos o ver otras formas para tratar de equilibrar, ¿no? Y que no tengamos, no haya mayores gastos y nosotros no tengamos tantas ganancias, porque si no, vamos en pérdida. Un aspecto también que deberíamos tener es la formación del personal. Yo decía, está bien, nosotros cuando nos contratan presentamos un currículum, tenemos determinada formación, ¿sí? Tenemos estudios superiores, terciarios, tal vez. Estamos en condiciones, pasamos determinadas pruebas, test, ¿sí? Y nos han seleccionado, nos han contratado, pero no queda en ese momento nada más. Ese personal debe tener constantemente actualizaciones, capacitaciones, ¿sí? Ya sea de manera interna por parte de la empresa, ¿sí? Donde muchas veces no se puede capacitar a todo el personal, tal vez en una temática muy, muy importante se hace una selección, se puede enviar tal vez al exterior, en este caso, a capacitarse en una determinada disciplina, ¿sí? Y esa capacitación queda en parte de pago de la misma empresa, ¿sí? Y si no, ya son capacitaciones internas, ¿sí? O la empresa ya tiene un lugar, ¿no?, establecido donde se van a realizar estas actividades, ¿sí? Entonces, es muy necesario que se capacite, se le dé la posibilidad, ¿no?, que el personal crezca también, ¿no?, en la empresa. A ustedes les van a dar la posibilidad, por supuesto, de ese crecimiento, que ese crecimiento que implica, ¿no?, un mayor desempeño, hacer carrera constantemente, ¿sí? Y que, como dije, significa platita, ¿no?, tener un sueldo mucho más elevado. Pero no todo queda aquí, ¿no? Tenemos que conocer herramientas. Yo dije, nosotros nuestra tarea, normalmente tenemos como una valija de herramientas, decimos, ¿no? Para ver cuál es la que vamos a utilizar en determinado momento de ese proceso que vamos a ir viviendo, ¿sí? Bueno, miren, acá las vamos a conocer a cada una de ellas, que serían las que deberíamos manejar. Ahí van a conocer. Y las vamos a estudiar, por supuesto, ¿no? Son muchísimas. Veamos estas herramientas. ¿Qué nos permitirían a nosotros? Bueno, a través de esas herramientas, evitar gastos innecesarios, que tal vez no, bueno, estamos en una situación para hacer gastos imprevistos. Entonces vamos a fijarnos en estos aspectos. Fíjense que si quieren, nosotros cuando capacitamos a los proveedores, a los emprendedores, analizamos este aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con tal vez un área que se complementa con nosotros, que es el marketing, ¿sí? El marketing mix. Y nosotros hacemos una matriz que se llama, que es las 4P, involucrando a los productos, al precio, a la promoción y cómo nosotros vamos a vender ese producto, ¿no? ¿En qué lugar? ¿Sí? Ya analizando desde estas herramientas, fíjense que vamos a tener en claro punto de venta, a dónde está nuestra empresa, ¿sí? ¿En qué lugar nosotros vamos a iniciar la venta? Es necesario conocer este programa, ¿sí? Este programa CRM que tiene que ver con formas de ventas, también lo vamos a analizar. Luego tenemos el programa de contabilidad y facturación, que cumpliendo el rol que van a tener ustedes,
tienen que tener una noción de, por lo menos, las cuentas, cómo hacer un libro diario, ¿sí? Cómo hacer las mayorizaciones, que eso lo vamos a analizar y vamos a conocer en profundidad, tal vez para desde lo muy bajito, muy básico, y vamos a ir lentamente profundizando, ¿sí? Por si tenemos alumnos que están terminando el secundario tal vez, o no tienen el secundario, ¿no? No lo sé, pero vamos a empezar desde esa manera. Y un aspecto fundamental que es cómo debería yo atender a mi cliente. Acá hay una serie de pautas, hasta hay cursos de cómo yo debo dirigirme al cliente para poder captarlo y lo más importante de poder mantenerlo, ¿sí? Que acá nosotros utilizamos una palabra que tal vez puede llegar a, a tener un significado no el correcto, sino que es persuadirlo, ¿sí? Es nuestra función, ¿no? Hacer que esa persona nos elija como sea, ¿sí? En realidad, ese es el fin que tiene persuadirlos, ¿sí? Siempre en el buen sentido, digo, ¿no? Nunca en un aspecto que nosotros no lo, no sería lo ético, lo correcto para manejarlo. Estas herramientas son las que debemos profundizar y analizar para poder administrar una empresa. Todo esto que nosotros hemos visto, a ver, hagamos una revisión, ¿sí? Primero dijimos tomar como base el proceso administrativo, ¿verdad? Después analizamos los objetivos que debíamos tener en cuenta, los objetivos SMART, ¿se acuerdan? Que los hemos visto, lo hemos analizado, qué significaba esa matriz, ¿sí? Donde nosotros vamos a hablar de que cada uno de esos objetivos tenían que ser realizables, tenían que ser a tiempo, tenían que ser específicos, medibles, ¿sí? Para que nosotros podamos cumplir, ¿no? Con esa actividad para la que nos han seleccionado en ese caso. Después sí vimos la utilidad que tiene, que ustedes ya vieron que es fenomenal, basarnos a través de esta matriz. Y a partir de allí es ir conociendo, ¿no? Cada uno de los pasos que deberíamos llevar adelante o a la práctica, ¿sí? Como siempre, analizar y tener muy en claro proyecciones, los presupuestos, ¿sí? Que eso lo van a realizar ustedes adelante, van a tener en cuenta la parte contable, ¿sí? Van a tener el manejo de los recursos, todos, ¿sí? Materiales, financieros, específicamente. Bueno, humanos, bueno, pagos de los sueldos en ese caso, ¿sí? Hacen un trabajo conjunto con el área de recursos humanos. Y después, bueno, nuestra tarea va a ir rondando constantemente en las revisiones que dijimos, ¿no? Para evitar, bueno, situaciones no previstas, ¿no? Donde nos soliciten información que no lo tengamos y esté a cargo de nosotros, donde también se va a analizar el cumplimiento de nuestra actividad, ¿sí? Después vimos también, analizamos a ver que de todo lo que vimos, el rendimiento de un negocio, los aspectos que debíamos considerar, cómo evaluar, ¿no? ¿Se acuerdan los rendimientos? Teniendo en cuenta los productos que vende la empresa, teniendo en cuenta los precios que sean acordes a la realidad, teniendo presente el costo de materia prima, el costo totalmente real que puede llegar a tener.
analizando los volúmenes de ventas de ese producto específico, ¿sí? Y luego analizando los gastos que implica poder producir ese producto, ¿sí? Nuestra actividad va a ir rondando entre estos elementos, ¿sí? Por eso, nosotros tenemos que conocer como primera herramienta, analizar qué es un stock, qué es un sistema de stock, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes poder conocer y a la vez poder supervisar qué disponible tienen en su empresa, tanto aquello que ingresa como aquello que, bueno, que sale para su venta, por supuesto, que es lo que nosotros buscamos. Ese tema tenemos que analizarlo en profundidad y conocer, por supuesto, los tipos de stock que vamos a tener, ¿sí? Son muchísimos, ¿sí? Los vamos a dividir en dos, de acuerdo a la función que tienen. Uno es a través de la función y otro es a través de los criterios, ¿no? Operativos. ¿Cómo deberían ustedes utilizarlo? Son muchísimos. A ver, si queremos mencionar, tenemos, según la función, vamos a tener stock de seguridad, stock máximo, mínimo, sobrante, muerto también es otro, de recuperación, especulativo, estacional. Ese serían en base a la función. Luego tenemos que analizar de acuerdo al criterio operativo. Esos son menos, son solamente 4 o 5, ¿no? Hablamos de un stock óptimo, de un stock físico, neto y el disponible que nosotros tenemos. Pero todo eso se los conté así de manera rápida, ¿no? Nos tenemos que conocer a cada uno de ellos con un ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que me pasé de la hora, siempre nos quedamos un poquito más, pero es oportuno hacerlo. ¿Quieren que avancemos un poquito y conozcamos qué es stock, por lo menos? ¿Les parece? ¿Quieren? Yo me puedo quedar, tengo un tiempito para hacerlo, o prefieren que dejemos hasta aquí y veamos en la próxima. A ver, ¿qué dicen? Ya que no los escuché ahora, no los escuché ninguno. A ver, ¿qué dicen? ¿Quién toma la palabra? A ver, estamos acá. Está Mauricio, que siempre me habla, Mariana, que también, Fernanda, que también. Hasta y media no tengo problema. No te entendí, Mariana. ¿Vos puedes decir? Que hasta y media no tengo problema. Yo no tengo drama. Bien. ¿Quieres un poquito? Avancemos. Un poquito. Sí, yo no tengo drama. Dale, un poquito. Yo tengo tiempo hasta hasta las 6, que tengo nuevamente que continuar, pero veamos stock, ¿sí? Un poquito porque nos atrasamos. No, no estamos atrasados, vamos bien, pero no quiero atrasarnos, ¿sí? Para que veamos la práctica. Yo quiero práctica ya. Ya es demasiada teoría y me han escuchado demasiado. Bueno. Conozcamos stock, ¿sí? Si yo les digo y les pregunto, ustedes me dirían, y bueno, un stock es aquella cantidad que una empresa tiene disponible para su venta y que tal vez no tiene stock, pues no lo tiene, porque no hizo un buen análisis, no se hizo ese proceso, ¿no? Es a través de una fórmula para evitar que no tengamos un periodo de, bueno, de cadencia, ¿sí? Que ya lo vamos a analizar. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De sistema de stock, vamos a tener que definirlo como una operativa, ¿sí? Que lo pueden realizar ustedes si estarían
en esta área, ¿sí? Donde decimos que van a organizar y a la vez van a supervisar, ¿sí? En ese caso, los disponibles que ustedes tienen para luego solicitar a sus proveedores. Nosotros decimos que significa hacer un balance y digamos que sí, es un balance determinando aquellos productos que nosotros hemos solicitado y han llegado y aquellos que, bueno, hemos logrado vender. ¿Para qué hacemos un stock o tenemos en cuenta esta actividad, esta operativa? Para conocer cuál es las unidades que pueden llegar a tener ustedes de cada uno de los productos que venden en la empresa donde ustedes van a trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso por qué la empresa hace este tipo de operatoria, ¿sí? Ustedes me dirían, y bueno, sería para evitar desabastecimientos. Bueno, sería una muy buena actividad a realizar teniendo en cuenta el stock. Pero vamos a estudiar un poquito más, ¿sí? Fíjense, ¿para qué una empresa tiene que gestionar su mercadería o sus disponibles de manera correcta? Y bueno, ¿no? Es como que es casi obvio, para poder cumplir con todas aquellas personas que nos han elegido. Pero fíjense que tenemos dos conceptitos a considerar. Hablamos de las fluctuaciones, los cambios que pueden ir sucediendo en el mercado y que acá tiene que ver mucho con la parte, por supuesto, económica, ¿sí? Precios, aumento, disminución, ¿sí? Que nosotros lo vamos a vivir en nuestra empresa. Y también tiene que ver con la estacionalidad. Cuando nosotros hablamos de estacionalidad podemos tomarlo de dos maneras. Una puede ser en aquel producto que es propio de determinada época o aquel producto que en una época se vende tal vez más cuando hay cambio de estaciones, ¿sí? Y que es muy propicio para que el consumidor en este caso aproveche por la disminución de precios, pero que muchas veces las empresas no tienen disponible, porque esa época ya pasó, ¿sí? Pero las empresas para lograr, aunque sea unas ventas de último momento, realizan disminuciones o tal vez puede ser promociones, ¿sí? Para que ese producto no quede así. Más todavía si es un producto de temporada, ¿sí? Pero ustedes me dirían, y bueno, pero lo podemos devolver. Bien, perfecto. Si es que hubo un acuerdo con ese proveedor de hacer esa devolución. Tal vez ese producto no tenía ese aspecto. Habrá que verlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene que nosotros hagamos de manera correcta esta actividad? Y bueno, mantener los niveles adecuados de todos los productos que ustedes tienen, ¿no? en su empresa. Y a la vez poder organizar su actividad y conocer de manera rápida o con mucho tiempo de aquellos productos que realmente no lo tienen y iniciar la búsqueda o el pedido a sus proveedores, ¿sí? Si ya tienen un proveedor, mucho mejor. Si no, tenemos que iniciar la búsqueda, ¿sí? Se hacen esas rondas donde ustedes pueden participar considerando como jefes de ese pedido, ¿no? De esa actividad, y tienen que seleccionar una gran cantidad de proveedores que tal vez les han solicitado que envíen, ¿no? Toda la información y ustedes seleccionan para último momento unos 5, unos 3, porque si no son muchísimos tal vez para hacerlo de una sola vez, ¿sí? Normalmente se trabaja de esta manera. Hay motivos
para que nosotros hagamos un control de stock? Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían? Primero, tener en cuenta ser competentes. Y también, ¿por qué no? Analizar a la competencia, ¿sí? Lo más común es que seamos competitivos, ¿sí? Otro es poder satisfacer a aquellos clientes que nos han elegido, ¿sí? Que logramos, a través de ese estudio de mercado, logramos persuadirlos y nos eligen, entonces tenemos que satisfacerlos, ¿sí? Después tenemos otro aspecto que tiene que ver con la liquidez. Esta es otra palabrita muy utilizada en nuestra área, que significa lograr un equilibrio, ¿no? Entre poder recuperar aquello que nosotros hemos invertido, que hemos gastado. Después tiene que ver también, cuando hacemos este trabajo de esto, reducir los costos, por supuesto. Nosotros buscamos que de manera constante que nuestra empresa pueda reducir esos costos. Los veamos a cada uno, fíjense, vamos a analizarlos. Ahí vamos a verlo, uno por uno. Y cada uno empiezan a tener más conceptitos de nuestra área, ¿sí? Fíjense, yo decía recién la competitividad, súper importante. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de competitividad? Fíjense, conocer el estado de esos productos que la empresa vende y dónde están ubicados en nuestro, tal vez en nuestro depósito, para tener una mayor ubicación de aquellos productos que están ya próximos a vencerse e ir ubicando aquellos que tienen mayores ventas si nosotros hicimos una compra mayorista, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, por supuesto, los aumentos de precio y que tal vez compramos por cantidad porque el proveedor lanzó, supónganse, una promoción y nosotros quisimos alcanzarla, ¿no? Puede ser, puede ser. Esto se utiliza muchísimo en los emprendedores, ¿sí? Este trabajo de poder comprar grandes cantidades y tener un disponible para, bueno, futuras ventas. Y desde nuestra área, si ustedes estarían a cargo de asesorar tal vez a algún comerciante, podría llegar a ser que ellos puedan preparar esos productos de manera rápida y no tener que, bueno, para ver, me voy a fijar cuál es lo que me falta, no, hacer una visión rápida de ese estudio que fueron haciendo, ¿sí? O si ustedes trabajan en esta área, implementar esta metodología. Complacer al cliente es lo más importante, ¿no? Una vez que lo persuadimos, lo tenemos que mantener. Y qué difícil que es mantener, ¿no?, un cliente. Bueno, en este caso es poder satisfacer todo lo que él está buscando en nosotros y que nos ha elegido. Y lo más importante es que nosotros le brindamos confianza, tal vez somos muy cumplidos en nuestras entregas, en los pedidos que nos hacen. Entonces, hay que complacer al cliente. Por eso nosotros consideramos que llevar un control de stock eficiente tiene que ver con estos aspectos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Esa imagen no se las mostré, ahí se las voy a mostrar, que no se las he mostrado, ahí para que la puedan ver y que la van a tener, por supuesto, en el material de estudio, ¿sí? Es lo que les acabo de contar, ¿sí? Luego también otro aspecto a considerar era mayor liquidez, dije yo hace un ratito, sí. Mayor liquidez tiene que ver cuando se trata de equiparar, de equilibrar, decimos nosotros, y recuperar todo aquello que hemos gastado, ¿sí? ¿Sí?
Muchas veces es lo que nosotros siempre trabajamos para las empresas y que a nosotros nos sirven en otra área fundamental, que es poder hacer un buen balance después contable, ¿sí? Teniendo en cuenta el dinero que invertimos y con todas las ganancias que nosotros hemos obtenido, ¿sí? Esto se hace después, al finalizar, un balance en qué situación está la empresa. ¿Es favorable? ¿Cuántas ventas hemos tenido? ¿Sí? En ese periodo que yo les contaba que nuestro año se disminuye en 5 días, tiene 360 días, ¿sí? Cuando nosotros apliquemos el método de Wilson, vamos a considerar ese tiempo, ¿sí? 360 días, nada más. Y que después, cuando tengamos que llevar adelante los balances, los hacemos en ese tiempo, ¿sí? Los otros días, los de 165, lo usan, bueno, las personas comunes en la vida cotidiana. Reducción de costos. Fundamental. Aquí nos han llamado, ¿cierto? Tenemos que lograr que cada uno de todos esos costos que una empresa puede llegar a tener sean totalmente reducidos, ¿sí? Claro, porque nosotros tenemos esa serie de conocimientos de qué son los costos, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos totales. Tenemos una gran variedad de costos y los tenemos que saber, primero, obtener, conocerlos, obtenerlos y luego aplicarlos, ¿sí? Eso lo vamos a conocer en unos días. Y también, fíjense que es muy importante evitar esta situación, un exceso de stock. Tal vez hicimos un trabajo no muy bien y solicitamos más cantidad de la que era necesaria. Bueno, hay una situación bastante complicada si hicimos ese trabajo, ¿sí? Hicimos un estudio correcto. Bueno, para eso tenemos que tener en claro cuáles son los costos, cómo los vamos a implementar en nuestra empresa. Pero para eso tenemos que estudiar cuál es la clasificación de costos. Yo recién se los dije a todos. Dije que eran según su función y luego según su criterio operativo, ¿verdad? Y que tenemos varios para estudiar y aplicar, porque cada uno tiene su método, ¿sí? Fíjense acá todos los que tenemos que analizarlos. Según su función, se los dije, seguridad, ciclo, mínimo, máximo, sobrante, muerto, de recuperación, especulativo, estacional, ¿sí? Todos ellos nos ayudan a nosotros a tener nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro depósito, nuestro actuar de manera correcta. Y después tenemos, según los criterios operativos, ¿sí? En stock óptimo hicimos un muy buen trabajo. Físico, está presente, es aquello que nosotros hemos solicitado, hicimos un trabajo excelente. Neto, ese es lo que necesitamos nada más. Y el disponible, aquello que la empresa tiene en ese momento para brindar, ¿sí? Eso tenemos que estudiarlos a cada uno con sus respectivos ejemplos, ¿sí? Eso sí, los vamos a dejar para la próxima, para no cortarlos, ¿sí? Pero si no, empezamos la próxima, vamos a ver cuáles son la clasificación y los vemos a cada uno, ¿les parece? Con sus ejemplos. Les dejo el material, si quieren, como para que vayan viendo, analizando, que tienen sus ejemplos todos, ¿no? Todos los stocks. Vamos a ver qué es y un ejemplo para que puedan imaginar una situación y que cuando ustedes ejerzan puedan aplicarlo. Son muchísimos, ¿vieron? Nos va a llevar, bueno, toda la hora y ahí vamos a empezar a conocer
los modelos, ¿sí? Que yo les dije recién. Just in time, método ABC, Wilson, y después tenemos otros que son tal vez muy utilizados, que es WEBS, es uno, y después tenemos PEPS, es otro, y que tienen formas de trabajarlos similares, ¿sí? Pero los vamos a manejar con un ejemplo y cómo sería para que ustedes los conozcan y los lleven adelante, ¿sí? Ahí hay un poquitito de práctica, ¿sí? Y después sí vamos a practicar de manera, una clase totalmente práctica. Primero, tenemos que conocer cómo se selecciona a los proveedores, ¿sí? ¿Qué aspectos debemos considerar, ¿sí? Que vamos a manejarnos a través de unos criterios y vamos a ir utilizando una serie de puntuaciones, ¿sí? Creo que se los dije, no sé si se los dije, que todos esos aspectos tienen una valoración entre 40, 30, 30, que sumarían 100, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir analizando a ellos y vamos a terminar eligiendo uno que responda a todas esas necesidades que tiene nuestra empresa, ¿sí? Eso es súper lindo hacerlo, ¿sí? Y bueno, ahí vemos después todo lo que es proveedores, la documentación también propia de ellos. Si les cuento, tenemos mucho, mucho, mucho para conocer. Pero hoy nos quedemos que conocimos, aunque sea una mirada general de cómo administrar, ¿sí? Parámetros teniendo en base el proceso administrativo y actividades a realizar. Y que ahora lo vamos a ir conociendo una por una, ¿sí? En base a ese proceso. Pero tenemos que ver stock y yo quiero que lo veamos todo junto y no de manera separada porque no es tal vez lo correcto, ¿sí? ¿Lo vemos la próxima? ¿Les parece? Además ya cada uno tiene que seguir con sus actividades, ¿verdad? Y nos quedamos 1 hora y media. Bueno, pero no tuvimos ningún tipo de problema de sistema, nada. Pudimos llegar con todo. ¿Les parece? Parece sí. A ver, Sí, Mauricio. está bien. Y dale, siempre me contestás. Bueno, les dejo este material, se los habilito muy Fernanda también. Sí, no, sí, todos me contestan, todos son muy, muy responsables al contestar. Les dejo el material y recuperatorios. Alguien tendrá que... Yo me voy a dejar habilitado para que recuperen. Y yo lo habilito, porque nadie me dijo, no pude rendir. Mm, yo lo habilito hoy y lo dejo ahí. ¿Sí? Lo habilito ahora y se los dejo. mm, Hoy es martes, miércoles, hasta el jueves. Dejo habilitado el recuperatorio, ¿sí? Digo, en el grupo está habilitado a partir de las 6 el recuperatorio, por si alguno no lo pudo rendir, lo hace, ¿sí? Capaz que los que no están con nosotros ven la clase grabada y dicen, ay, tengo que recuperar, y lo hacen, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Me voy, porque dentro de un rato tengo que seguir con otro grupo, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien y muchísimas gracias. Nos vemos, que estén Chao, bien. profe, cuídese. Vos también, y todos también. Nos vemos y muchas gracias por responder y estar, ¿sí? A ver, decime. ¡Ay, Norma! Hola, Norma. Bien, bien, muy bien. Todos son muy, muy atentos. Sí, me encantan. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Sila también me dice, chao. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.